Hola y bienvenidos a este primer programa de Pinceles a la Carga, un programa en el que hablaremos de arte e historia a partes iguales. El podcast estará dividido en dos secciones, una para viajar en el tiempo y conocer la epopeya de la humanidad, que es la historia, y la otra para adentrarnos en los entresijos del mundo del arte y conocer tanto grandes artistas actuales como maestros de la historia del arte y sus obras. En este primer programa hablaremos en la primera parte del conocido como Desastre de Teutoburgo, el nefasto acontecimiento en el que el emperador Augusto perdió 3 de sus mejores legiones en tierra germana. Mientras, en la segunda parte, trataremos la vida y obra del artista e ilustrador Frank Frazetta, uno de los padres del género de la fantasía épica y reconocido por haber ilustrado portadas de novelas del género como Conan el Bárbaro y otras conocidas. Ya solo me queda saludarles de parte de quienes hacemos este programa. Saludos por tanto de Tomás Afonso, Jorge Bravo, Daniela González, María Lorenzo y este que les habla, Víctor Domínguez. Esto es Pinceles a la Carga. Pincel en ristre y que comience la carga. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar del desastre de Teutoburgo. Como dijo una vez Napoleón Bonaparte, nunca interrumpas a tu enemigo si está cometiendo un error. Pronto sabrán por qué hago referencia a esta frase. Muy buena de la frase, muy buenas de las frases, la verdad. Conoceremos muy bien por qué. Sí, vamos a ver y van a ver que no tengo piedad con este hombre del que vamos a hablar. Corría el año 9 después de Cristo. Publio Quintilio Varo, gobernador de Germania Magna, este es el hombre en cuestión. El famoso Publio. Ajá. Tomó la decisión de internarse en la región atravesando el Rin para cobrar impuestos a las diferentes tribus germanas de la zona, reafirmando de esta forma la influencia de Roma en la parte más occidental de Germania. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que Roma no había ocupado Germania como tal, sino que estaban diciendo, bueno, ustedes nos pertenecen a nivel financiero, digamos. Efectivamente. Les cobramos impuestos porque lo que era el control romano como ocupación como tal, era hasta lo que era la frontera del Rin. Sí. De ahí para allá es donde se internaron ellos, que iban nada más que a cobrar impuestos. Efectivamente. Bueno, seguimos. Varo daba por hecho la pacificación de las tribus de la zona y por ello su política con respecto a estos pueblos era más la de un administrador que la de un conquistador. Si repasamos un poco la historia de este gobernador, nos daremos cuenta de la nula capacidad que tenía para mandar un ejército. El hecho del que también se dio cuenta Arminio, un germano de la tribu de los queruscos con ciudadanía romana, que comandaba un ala de caballería auxiliar romana como decurión, con amplia experiencia en combate. Para aclarar las cosas, ¿qué es un decurión romano? Es decir, es como un comandante de caballería, pero es como el centurión, lo que pasa que no es exactamente lo mismo, porque el centurión es un rango superior, lo que pasa que, para que nos entendamos, centurión, comandante de infantería, y el decurión, comandante de caballería. Efectivamente, es un rango que está un poquito inferior al rango de la caballería como tal, porque los romanos la verdad controlaban cuanto a militar todo. Era un control brutal, eran unos muy buenos militares, tenían muy buenas estrategias en todo, y pues los rangos los sabían distinguir claramente dependiendo del valor romano que poseía esa persona. Sí. Entonces, a partir de ello, los clasificaban de, oye, tú eres de caballería, tú eres de infantería, tú eres de ataque, tú eres de tierra, eres del mar, vas a los barcos. Y básicamente este era, Arminio, era auxiliar por el hecho de, es decir, tenía la ciudadanía romana, la había conseguido porque había sido adoptado como romano, pero estaba el hecho de que era germano. Entonces, claro, no puede ser legionario directamente, entonces por eso era auxiliar de caballería. Bueno, seguimos. Como veremos, este personaje va a cobrar más relevancia más adelante. Volviendo al historial de Varo, podemos destacar que mandó la 19ª Legión en Nórico y Retia, lo que hoy en día sería parte de Austria y Suiza. Sí. Fue procónsul de la provincia de África y posteriormente en Siria sirvió como legado. Pero en ninguno de estos mandos ejerció poder militar real. Siempre lo hizo a modo de administrador provincial y nunca como un líder militar. Entonces, claro. Por tanto, efectivamente no tenía ni idea de mandar un ejército en campaña. No tenía ninguna clase de conocimientos estratégicos militares. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos simplemente a una persona que está haciendo de militar sin ser militar. Exactamente.
Ergo, lo que viene a ser después un desastre. Básicamente. Sí. Varo cometerá un error tras otro hasta convertir esta simple acción de pacificación en una catástrofe. Una catástrofe y de las grandes para el pobre Augusto. Ajá, exactamente. Un Augusto que ya era mayor, que ya no estaba para andarse con chiquitas, que, ¿sabes? Que no le podían venir con tonterías de este tipo. Por supuesto que no. Y le llegó igualmente. Sí, sí, llegarle le llegó. Exactamente. Un emperador de tal poder como era el gran Augusto y encontrarse con esta chiquillada, pobrecito. Que después comentaremos sobre la relación de Augusto con Varo, porque voy a comentarlo rápidamente ahora por encima, pero después te haré una pregunta. Por supuesto. Resulta que Varo estaba casado, creo, con una sobrina de Augusto. Efectivamente. Es decir, ¿por qué tenía el rango de gobernador de Germania? Porque estaba puesto a dedo. Tenía su manga, como decimos hoy en día. Sí, tenía su manga. Sí, exacto, porque aparte de lo que comentamos, es decir, no solo hizo lo que comenté, sino que también creo que fue abogado. O sea, que... Ha ocupado, por así decirlo, los cargos que debería ocupar un rango romano, es decir, que ha ido subiendo escalón a escalón de pretor, cónsul y de cosas así, pero pues ha entrado un poquito de manga. Sí, a ver, lo que es un señorito romano, pues es él. Efectivamente. O sea, él es la definición perfecta. Sí, sí lo es. Bueno, vamos con los errores de este hombre. Que no son pocos. Ajá. Bueno, de hecho van a ver que empecé a enumerarlos y después ya... empecé a decir, error tal, error tal. Bueno, primer error. Llevó consigo 3 legiones casi al completo, dejando únicamente pequeños destacamentos o vexilatios dentro en la guardia de los campamentos que había al inicio, o sea, en el campamento en el que salieron de inicio, el campamento principal, y luego los que había a lo largo de la vía de las vías de comunicación. ¿Qué es una vexilatio? Una vexilatio es un destacamento que se desgaja de la legión. Lo que pasa que los que mandó eran tan pequeños que ni siquiera se pueden considerar vexilatio como tal. Prácticamente. Es que eran súper pequeños, entonces claro, ya veremos lo que va a pasar. Las legiones implicadas en la acción fueron la 18ª Castra Vetra, la 17ª Nova Decium y la 19ª Oppidum Ubiorum. ¿Tú qué sabes el latín? ¿Qué quiere decir esto? Oppidum, porque es un poco raro. Ubión es el lugar donde se encuentra y Oppidum es la ciudadela. Un opio es una ciudadela que está amurallada. Ajá. Entonces, claro, una ciudadela es algo tan chiquitito. Ajá. Lo que pasa es que en este caso no es para merecerse el nombre de Oppidum, porque no lo tenía, no llegaba a esa capacidad. Entiendo, vale. Pero bueno, son los nombres que se les designaban en general a los establecimientos, a los campamentos de las legiones romanas. Claro, vale, entiendo. ¿Te das cuenta? Yo eso no tenía ni idea. Todo esto más 3 alas de caballería, una de las cuales era la de Arminio, todas ellas eran auxiliares, lo que pasa que claro, o sea, al ser auxiliares quiere decir que todas eran germanas, formadas por germanos, y ahí hay un motivo para que esto salte por los aires. Y después también 5 o 6 cohortes auxiliares. Las cohortes auxiliares son básicamente unidades de infantería auxiliar, no legionarios. Exactamente. Simplemente eso. Un contingente más que desproporcionado para una simple expedición de pacificación entre tribus. Evidentemente, es decir, ¿para qué te llevas todo esto? Es decir, una legión que suelen ser 5.000... Más o menos suelen ser unas 5.000 personas por legión. Por esta época me parece que estaban en torno a los 4.500, 4.800. Más o menos, dependiendo también de las batallas que hayan llevado a cabo. Más adelante fue cuando ya fueron... Aumentando, sí. Entonces, ¿para qué te llevas 3? Encima con los auxiliares y lo que vamos a ver ahora. Para más Henry, Varo permitió también a los civiles empleados en el campamento romano acompañar la expedición. Civiles. O sea, con esto estoy queriendo decir que también se llevaron... A ver, es un poco así rudo, pero las prostitutas que trabajaban en el... A todo civil. Se lo llevaron a todo. O sea, a todo el mundo. Todo civil que llevaba ese... O sea, en ese campamento, todo civil cualquiera, granjero, sea cultivador, sea ganadero, todo civil cualquiera, incluido la batalla. Sin experiencia militar, por supuesto. Efectivamente, sí. Grave error. Todo, sí, o sea, todo... Es que un número ingente de no combatientes que había. Como es lógico, como estábamos diciendo, tal cantidad de gente ralentizaría demasiado la marcha atravesando los bosques germanos, provocando retrasos en la columna romana y dejando expuesto el grueso del ejército. Es decir, tú cada vez los vas frenando más,
Empiezan a hacerse espacios en la columna, los del centro se quedan desprotegidos, grupos de civiles también que se quedan desprotegidos. Efectivamente, no hace falta ir muy lejos. No. Los propios, mira, ahora que están cercanos, los carnavales es mismo. Cuando va a ser el coso del carnaval, hay momentos en los que hay un espacio vacío que dices tú, ¿viene alguien o no viene nadie? ¿Ya se acabó el coso o es que alguien está lejos? Entonces, esos momentos que se rompen, si se rompen ya en un simple carnaval, tú imagínate una legión de, por lo menos, no sé, si estamos hablando que eran más o menos 5.000 personas, estamos hablando de 15.000 personas. Completamente separadas, que pueden son totalmente vulnerables. Vulnerables. O sea, un desastre. Por completo. O sea, segundo error y un tanto indirecto en esta acción. Descuidar las relaciones con jefes tribales germanos, comportándose más como un conquistador y opresor que como un mediador que trataba con aliados sin saber adaptarse tampoco a las formas de pensar de los germanos, provocando así un sentimiento de odio generalizado hacia los romanos. Si encima que vas a cobrar impuestos te pones de chulo... Pues claro, ¿qué obtienes? Un desastre. Es que se llama el desastre de Teutoburgo. O sea, es un desastre en sí mismo. Es un desastre todo lo que ha ocurrido con los romanos en ese momento. Sí. Y por Varo, pues... Sí, es que, Dios mío. Tercer error. No desarrolló un sistema de información que le permitiera conocer con anticipación cualquier movimiento extraño entre sus tropas, lo que le llevó a desconocer con antelación los planes de traición por parte de Arminio, que pretendía emboscar a las tropas de Varo en el bosque de Teutoburgo. ¿Qué quiero decir con esto? No tenían espías. No tenían espías, o sea, no si no tienes espías ni para controlar a los hermanos, o sea, tampoco los tienes para controlar a los tuyos. ¿Cómo sabes si se te van a levantar? Claro, por supuesto. Es que Varo, la verdad, cómo se nota que está metido por manga, porque si nos informamos un poquito sobre Julio César, que sí, que fue un dictador, ¿vale? Sí, fue un dictador para Roma. Sí. Pero como estratega, Julio César ha sido la cabeza pensante más maravillosa que ha tenido Roma en cuanto a estrategia. Efectivamente. Que gracias a él se ganó toda la Galia por completo. Y César llevaba unas estrategias que él sabía a todo momento lo que iba a hacer el enemigo y todas las 25 posibilidades a lo mejor que el enemigo tenía para atacar. Y él las conocía todas y sabía decir, va a ser esto. Y hacían eso. César conseguía encontrar una estrategia muy buena. Y gracias a eso, gracias a César, los demás romanos se desarrollaron poco a poco a tener una mentalidad como César. A adelantarse al hecho de que va a recibir. Sí. Pero claro, es que... Pero Varo, que estamos hablando que es una persona metido por manga... No estaba hecho esta pasta. No pensó en ello, no consiguió darle cabeza. Pues claro, ocurrió lo que ocurrió. Exactamente. Uno, llevada a la traición, que eso es algo muy importante, porque siempre hay que, como dice el dicho, no te fíes ni de ti mismo... Ni de tu sombra, sí. Ni de tu propia sombra. Entonces, pues... Varo se fió por completo. Y bueno, es que es el típico bobo que no sabe hacer las cosas, que se fía del que sabe hacerlas. Efectivamente. Y vamos a ver quién es el que sabe hacer las cosas en esto y qué es lo que hace. Claro, se confió demasiado. Para cuando se enteró de los planes de Arminio, ya era demasiado tarde. Y para colmo, desestimó esta información considerándola solo como rumores sin fundamento. Craso error. Es que claro, Arminio le iba a traicionar. Que era el que sabía hacer las cosas, en el que él se estaba escudando. Entonces, tenemos aquí un cóctel Molotov. Y encima Arminio lo tuvo fácil. Arminio le dijo, vete por allí. Y el tío hacía caso, pues claro. Ahora veremos cómo va a pasar todo esto. Es que, ay Dios mío. Ante esta pasividad, los destacamentos que Varo había enviado a cubrir las distintas líneas de comunicación fueron aniquiladas. Se estaban quedando solos e incomunicados. Es decir, claro, ya no tenían ni a quién pedir refuerzos en caso de que comenzara un ataque. Claro. Es decir, ¿quién les apoyaba? Nadie. Se llevó a todo el mundo y a los 4 gatos que dejó en los puestos de las vías de comunicación, ya los habían aniquilado. Claro. O sea que a Varo no le quedaba más remedio que asumir la realidad y retirarse con sus tropas al campamento principal. Nuevo error. Como ven, ya no estoy enumerándolo. Ya estoy pasando a error, nuevo error, tal. Al problema de llevar en columna 3 legiones casi completas, personal civil del campamento y demás, ahora había que sumarle numerosos carros con los bagajes del ejército y el producto de los saqueos que Varo no quiso dejar atrás. Es decir, llevaban carros con comida, carros con el equipamiento de sobra, ¿qué más? Todos los civiles que llevaban ahí, el equipo propio del legionario romano.
Efectivamente. Que no solo iban con lo que necesitaban para combatir, sino que iban con todo el macuto, digamos. Sí. Que eran alrededor de unos 35 kilos. Por lo menos. O sea, que si había un ataque, ellos iban a tener que soltar todo de golpe y ponerse a combatir. Sí, sí. Porque no iban marchando en orden de batalla, que es lo que voy a explicar ahora. Con todo esto tenemos una columna de marcha que se extendería a 21 kilómetros. O sea, imagínate. Tú sabes lo que son 21 kilómetros. Y con espacios. Exacto. O sea, Y con espacios. un problema tremendo. Todo esto atravesando bosques en territorio hostil. Una marcha lenta que iría aumentando la distancia entre las distintas unidades que componían la columna y en la que desaparecería toda cohesión entre ellas. Es decir, ya no podían ni comunicarse entre ellos. Ni eso. Por supuesto. Entonces, ya ves. Es que ten en cuenta que, ponle tú el caso ejemplo de cómo aviso yo, sin tecnología ni nada, sino simplemente a los romanos. Sí. ¿Cómo voy a avisar yo que estoy aquí a alguien que está entrando en la iglesia de San Agustín de los Ralejos, Exacto, por ejemplo? Exacto. O sea, ¿cómo lo avisas? Vas a mandar a un tío que va a ir corriendo, que cuando llegue no va a tener ni aliento para explicarle al otro lo que está pasando. A lo mejor ya hasta se olvidó de lo que le dijo. Directamente. Sí. Y una columna de humo no vas a poder hacerla, Sí, porque claro, no vas a decirle al enemigo, dame un momentito, déjame hacer un humo. A ver, ya salió el humo, vale, ya puedes matarme. Y si están lejos los hermanos viendo la señal también. O sea, por supuesto, los hermanos a qué le das más señal todavía. Es que... Sí. Cada vez llegaban más informes de rebeliones en distintas tribus de la zona y la aniquilación de todos los destacamentos enviados cuando entonces apareció Arminio advirtiéndole de que se dirigiera al norte, al bosque de Teutoburgo a sofocar una rebelión en la zona. ¿Y qué pasó? Evidentemente, una vez más, Varo creyó la versión de Arminio en lugar de apresarle y continuar la marcha hacia el campamento. O más que sea pensar, decir, ¿y por qué este hombre me manda por aquí? No pasó por su cabeza. No. Continuando con la lista de errores, decidió que la columna al completo se dirigiera al norte, cargando con todos los impedimentos en lugar de dejar atrás todos estos materiales y disponer a la tropa en orden disponer a las tropas en orden de batalla. Por supuesto, tampoco envió exploradores ni flanqueadores. Es decir, no solo le haces caso, sino que sigues en el mismo rollo. Sí. Es decir, no los dispones en orden de batalla. Te acaban de decir, en el caso de que fuera real de que vas a sofocar una rebelión, o sea, ni siquiera los has puesto en orden de batalla para ir ahí. O sea, siguen no hay nada a favor de este hombre porque más que sea, lo he dicho, un gran militar romano hubiera pensado, oye, mando a dos que sean de los buenos para que tampoco me los maten, pero que tampoco sean los grandes. Pues entonces mando a esos dos que se adelanten al camino, que corran, yo qué sé, 5 kilómetros más y a los 5 kilómetros que vayan caminando, pero con cuidado, escondiéndose y mirando por si acaso hayan enemigos en el camino. No se adelantó absolutamente a nada. A nada, él simplemente, vete por allí. Voy. Sí. Ahí nos vemos. Y sigue su camino, sin más. Sí. Es que no decidió hacer nada. Ineptitud total y... No vale la pena ni decirle romano, porque es que no tiene actitudes romanas. No, un romano de pro. No, la verdad es que no. Dirigiéndose al lugar indicado, Varo dio permiso a Arminio y sus auxiliares queruscos para salir de la columna y reagrupar a las unidades que se habían quedado atrasadas en la marcha, que a estas alturas ya habían sido aniquiladas y las que aún no lo serían pronto por ellos mismos, por los de Arminio. Es decir, encima las dejas irse. Claro. A hacer lo que quieran. Ay, Dios, es que... Es un personaje que, bueno, que en fin, que no tiene cabeza pensante para ser militar. Y así ocurrió lo que ocurrió. Es que... Tú imagínate el pobre Augusto, claro, cuando se enteró de todo esto, la decepción del pobre hombre. que después te voy a hacer la pregunta que estaba pensando. Suéltalo luego. Arminio sabía que su enemigo, a pesar de todos los problemas que arrastraba, era aún demasiado fuerte como para llevar a cabo un ataque general y directo, por lo que optó por acosar a la columna con golpes puntuales en toda su longitud, debilitándola progresivamente. Es decir, no haces un ataque completo, sino que vas haciendo ataques puntuales en un punto, en otro. Entonces ahí empieza a haber confusión. Nos están atacando de un lado, nos están atacando del otro, nadie sabe nada. Encima con todo el problema de que todo el equipo que llevas encima, tal, pues es que Arminio está demostrando ser... Claro, el verdadero militar. Exacto. Es que eso es un verdadero militar, adelantarse a los hechos, pensar, decir, oye, vale, lo voy a mandar aquí, por este camino que yo lo conozco, pues mira, puedo atacar desde un lado, puedo franquearlo del otro, el otro lado puedo bloquear su paso, no sé, tirando algunos árboles que habían allí y confundirlos. Es que son estrategias que hay que sacar en ese momento. Sí.
Y este hombre camina sin estrategia, sin pensar, sino, qué bonito el día, mira. Chicos, vamos, venga, se nos hace tarde. Sí, exactamente. Bueno, tras un día de marcha y combates, las bajas romanas eran elevadas y la moral de la tropa era baja, ya que los soldados sabían que luchaban por un objetivo, no por un objetivo concreto, sino por la supervivencia. Claro, ¿qué moral vas a tener por eso? Ninguna. O sea, estos tíos estarían diciendo, tío, los legionarios romanos, somos profesionales y por culpa de este pringao vamos a palmar. O sea, así mismo. Yo no sé cómo no hubo una rebelión contra él, que lo mataran o que algo. Porque es lo que habíamos hablado anteriormente, al tener manga, O sea, estaba sí, protegido. exacto. Era realmente un protegido de Augusto. Claro. Atrévete a tocar un protegido de Sí, Augusto. sí. Bueno, si ahí hubiese habido a lo mejor una unidad de pretorianos, para Sí. que nos entiendan, los pretorianos eran la guardia imperial, la guardia del emperador. ¿Por qué digo que si hubiese habido una guardia, pretorianos en este combate, a lo mejor lo matan? Porque los pretorianos a veces mataban al emperador que no le caía bien. Efectivamente. Es decir, si a nivel político eran contrarios a lo que ellos querían o necesitaban, se lo quitaban de en medio. Ellos se quitaban de en medio cualquier cosa mala romana que encontraban. Sí, sí. A no ser que estuviera protegida, se la encontraban de en medio, pues Sí. adiós. No sirves para Roma, fuera. Sí, sin ir más lejos, Nerón o Calígula, ¿no? Básicamente. Los mataron Los dos pretorianos. más conocidos. Sí, sí, sí. Y luego hay otro que precisamente oí hablar de él hace poco, que no me acuerdo ahora del nombre, pero es que no lo conocen el tato. Fue uno que llegó hasta los 18 años y era un tío que no hacía más que hacer orgías. Básicamente. Y los pretorianos cogieron y nanay, se lo cargaron. De hecho, ese era uno. Sí, Calígula lo hacía. Sí, también era de ese rollo. Lo que pasa es que este era muy bestia. Porque Sí, ya- este era más bestia todavía. ya vemos que solo tenía 18 años cuando se lo cargaron los pretorianos. O sea que... Claro. Los pretorianos esperaron, por así decirlo, que la mayoría de edad no estaba establecida con los 18 años antiguamente, pero Ajá. era una edad en la que ya un soldado romano o un romano en general ya empezaba a usar un poco la razón. Sí, exactamente. Al ver que no usaba la razón, pues No, dijeron, si ahora es así, dentro de unos años será peor. efectivamente. Si ya no mejoró, Se quitaban de en medio todos los caminos. Mira a Julio César, a pesar de todo lo bueno que hizo para Roma, se lo quitaron de Se lo medio. quitaron No de fueron medio. los pretorianos en este caso, exactamente, pero... sí. fueron los cónsules, por así Sí. decirlo. Pero aún así, Exactamente. los romanos eran así. Algo que afectaba a Roma, fuera del camino. Fuera del camino. Sí. Y todo esto, este día, continuaron avanzando sin parar para no quedarse aislados del resto de unidades. Es decir, claro, ellos dirían, vamos a pegarnos todos lo que podamos aquí, porque si no, esto es un desastre. Completamente. Sí. Ante esta situación, Varo tuvo que asumir sí o sí la realidad y tomó algunas decisiones acertadas al fin. Entre ellas, abandonar todo el material prescindible, después de... y quemarlo, recuperando así en parte la flexibilidad táctica de sus tropas. Pero volvió a cometer otro error, como no. Qué raro. Pudiendo volver sobre sus pasos hasta algunos de los refugios que cubrían la línea de comunicación principal, decidió seguir avanzando sin un rumbo claro, es decir, a lo loco. Sí. Claro, a ver, si tú retrocedes, sigues teniendo bajas, pero puedes llegar a un sitio en el que puedes hacerte fuerte. Efectivamente, puedes Pero asegurar. si sigues avanzando a lo loco, que no sabes ni a dónde vas, o sea, tío, te van a masacrar. Básicamente. Y estás a la voluntad de tu enemigo. Y habiendo Puede hacer lo quemado que quiere todo. contigo. Sí. Habiéndolo quemado todo. Sí. Que eso era una buena estrategia romana también lo que hacían. Quemar Sí. todo lo que tenían para que el enemigo no se quede con esos recursos Ujú. y no aprovecharse de ellos, Sí, sino exactamente. directamente adiós con todo. Ajá. Y el enemigo, si me ataque me mata, vale, me mata. Pero él no se lleva ningún recurso. En Sí. caso mi armadura, en Ajá. caso. Sí, exacto. Recuperada esa flexibilidad en combate, el ejército romano pudo reagruparse y avanzar en buen orden el segundo día y pudo rechazar con mayor facilidad los ataques germanos, aunque las bajas seguían acumulándose. Efectivamente. Es que bueno, esto es algo que no lo puedes evitar. No era sorprendente. No, es que vamos, es que va a pasar sí o sí. Claro. Al acabar el día, los romanos estaban tremendamente cansados por el esfuerzo realizado, pero aún así fueron capaces de levantar un campamento para pasar la noche. Al tercer día continuaron la marcha, las bajas fueron aumentando y la moral acabó por cuartearse hasta el extremo de que al caer la noche, las tropas solo fueron capaces de levantar un débil campamento. Sí, ya la cosa evidentemente iba menguando, esto es lógico. Y sin recursos, volvemos a lo mismo. Ajá, sin sí. recursos.
Según algunas interpretaciones de la batalla, habría sido la noche del 10 de septiembre. O sea, esto empezó el 9 de septiembre, si no recuerdo mal. O sea, la segunda noche. Sí, si no me equivoco, sí. O Porque encima empezó, ellos tenían... empezó el 8. No, creo que Ahora sería el no me 9. acuerdo. Creo que sería el 9 porque ellos tienen una cuenta que es una cuenta inclusiva. De hecho, eso se sigue llevando hoy en día a cabo en el hecho de, por ejemplo, cuando hay un embarazo, Ajá. pues entonces se cuenta a partir del día del embarazo. Ajá, sí. Entonces, claro, esa es la cuenta inclusiva. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir mañana, queda un día para mañana. Ajá, sí. No, los romanos te decían que quedaban 2 días, porque contaban el día de hoy. Entonces Ah, te queda vale, hoy vale, y vale, mañana, quedan 2 días. Por Entonces, tanto, hacer la segunda noche, sí, entonces fue el 9 de septiembre. 9 de septiembre. Cuando Vale. empezó. Porque el Claro. 9 de septiembre pasó la primera noche y la segunda noche Claro, vale, vale. ya llega el día siguiente. Fíjate, eso no lo sabía tampoco. Bueno, pues que esa noche, la noche del 10 de septiembre, fue cuando Varus y sus oficiales se habrían quitado la vida, quedando las tropas al mando del prefecto Lucio Egio, quien habría dirigido el combate el último día. Al final voy a dar otra versión que es más aceptada, pero yo me voy a decantar por esta opción simplemente por la mentalidad que tenía Varus, es decir, por su mentalidad, por su historial, todo esto. Ahora vemos cuál es la otra versión. Perfecto. Arminio era consciente, evidentemente, de la situación de su enemigo y decidió aceptar el golpe final en un terreno que les era favorable, al pie de la colina de Calcris, una pequeña elevación desde la que se controlaba un estrecho paso de 6 kilómetros de longitud que estaba anegado en su flanco izquierdo por un gran pantano que impedía el paso hacia terreno abierto, por lo que los romanos debían adentrarse necesariamente por este paso. Es decir, tú les cortas el paso por el flanco izquierdo, que es la única salida que tienen a campo abierto, Efectivamente. y les haces ir hacia la colina. Es que a este nivel de manipulación de cómo podían, que los manejaban como querían a los romanos. Sí. Todo por ir avanzando a lo loco. Esto es lo que pasa. Por supuesto, además, que los romanos eran conocidos que eran más fuertes, vamos a decirlo así, en campo abierto que en campo cerrado, Claro, es decir, campos montañosos. En campo abierto pueden formar. Por eso les costó un montón Sí, sí, conseguir sí, la Germania como tal para Roma. Les costó Sí. demasiado. Y de hecho, Que hay una nunca batalla lo también. llegaron a conseguir Por supuesto. al 100%. Por sea, supuesto. Germania fue el Vietnam de los romanos. Sí, O sea, sí, tal sí. cual. Y claro, hay varias batallas en zonas montañosas que los romanos las han pasado canutas. Los Sí, mismos sí, Alpes, sí, sí, los sí. mismos Pirineos. Sí. Los pobres en montañas llevaban situaciones muy malas. Ahora, Sí. en campo abierto eran los más estrategas que tú podías ver en el mundo. Ahí es donde brillan las legiones romanas, porque Efectivamente. evidentemente pueden actuar como están instruidos. ¿Mm? Efectivamente, es así. Sí. Las tropas romanas que quedaron... Ay, perdón, no. Me quiso adelantar ella. Los germanos además aumentaron la pendiente en esta zona para evitar que el enemigo hiciera un despliegue efectivo y combatiera en formación, lo que estábamos hablando. Para colmo, no solo los metes por un sitio estrecho, sino que les aumentas la pendiente para que no puedan formar menos todavía. Exactamente. Claro, les dejas sin opción de hacer lo que saben. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Avanzar de frente y cuando llegan arriba, ¡pum! Encontrar una zona amplia, pero Sí, no, o sea, llena de germanos. Una zona amplia llena de germanos. O sea, no se dio el caso. Sí. Las tropas romanas que quedaban fueron masacradas en dicho paso. Lo que se veía Lo venir. normal. La versión más extendida y aceptada, esto es lo que me refería, sobre la batalla afirma que fue aquí donde Varo, herido en combate, no quiso afrontar el destino que le esperaba en caso de que fuese capturado y se quitó la vida. Vale, puede ser, pero no sé. Yo opto más por la otra opción simplemente por su mentalidad. Hombre, hay que ver, por un lado, el pensamiento romano. Y es que los romanos, tenemos varios suicidios romanos, de personajes muy importantes romanos que, claro, prefieren quitarse ellos mismos la vida Sí. para no darle el mérito a esa persona, a tu Ajá. enemigo, de haberte quitado la vida a ti. De Exacto. haberte arrebatado la vida. Entonces, Sí. te la quitas a ti mismo y no le das ese mérito. Sí. Entonces, Aunque tú crees que Varo estaría pensando en eso. ahí está la cuestión. Varo, O sea- viendo las estrategias militares que le ha tenido, viendo Sí. que es una persona que estaba enchufado Sí. en el ejército romano, Ja. no veo yo esas ansias de Varo de decir, pues no Sí. te voy a dar mi muerte. No. No. Él diría, mira, la armé. Si sobrevivo a este infierno, Augusto me va a Me va a reventar la matar cabeza. también. O sea, Por supuesto. que si hubiese hecho lo que dijimos al principio, de volver hacia atrás y volver al campamento, oye, es una derrota, pero oye,
aunque sean las 3 legiones. Claro, a ver, los romanos estaban llenos de... Ahí donde los ves, no eran tan victoriosos, estaban muy llenos de derrotas. Sí, pero claro, eran derrotas que eran favorables posteriormente. Que después podías solventarlo. Por supuesto, por supuesto. Claro. Pero es que claro, en este momento este hombre no pensaba... Es más, yo es que no creo que hasta incluso... No solo es que no pienso que se haya quitado la vida, sino que veo que hasta intentó huir como pudo. Sí, puede ser. Lo acabaron atrapando al final. Porque es que este hombre no estaba para... Tanto para ir a Roma, como, o sea, no estaba ni para volver a Roma ni para avanzar. Estaba para seguir de abogado. Sí. Ganando dinero, y porque era lo que le gustaba, el dinero. Ganando sus denarios tan tranquilo y ya está. Sí. El cuerpo de Varo fue capturado por los germanos, decapitándolo y enviando su cabeza al emperador Augusto, rompiendo así la alianza con Roma. Y aquí es donde lo que te iba a decir desde el principio, que tú crees que Augusto sabía que Varo era un paquete. Esa es una muy interesante pregunta, porque tenemos un caso también que es muy parecido, que vuelvo a retomarlo, Julio César. Ajá. Julio César era una persona, un crío que sí tenía poder porque era de la alta, eran de los populares, era de la alta plebe, por así decirlo. Ajá, sí. Era muy noble. Entonces, claro, pertenecía a la familia de los patricios, una persona que tenía poder, pero no tenía poder militar. Ajá. ¿Y cómo consiguió ese poder militar? Entregando su hija al que era el jefe en ese momento, que estamos hablando de Pompeyo. Sí. Entonces entregó a su hija a cambio de que Pompeyo le entregue todas los militares a él. Ajá, sí. Él se le cabecilla de los militares. Ajá. Pompeyo, claro, llevado por el amor, vamos a poner el amor entre comillas porque hay muchos caminos, Pompeyo le entregó el ejército. Entonces, ¿quién me dice a mí que en este momento Augusto pensó igual que Pompeyo? Ya, claro. Es una muy buena pregunta. El único que sabe esta respuesta es, sin duda alguna, Augusto. Sí, él mismo. A ver, yo creo que él sí sabía, a ver, porque no hay que ser muy bobo de que el nota no se enteraba. Lo que pasa es que, claro, yo creo que cuando vio la cabeza cortada él diría, tío, no era tan difícil. Es decir, no quiero decir que ser gobernador de Germania sea fácil. Obviamente, pero... Pero, es decir, que la armaste. La armó y bien armada. La armaste, o sea, bien armada. Sí, bien sí, armada. Entonces, pues, claro, por un lado yo pienso que sí. Yo por un lado pienso que ocurrió lo mismo que con Pompeyo. Ajá. Se dejó llevar sin más. Sí. A cambio de, oye, me vas a dar tierras. Pues toma todo el ejército que tú quieras. Sí, exacto. Pero, por otro lado, estamos hablando que Augusto era una cabeza muy importante en Roma, muy pensante en Roma. Y consiguió sacar Roma muy bien como primer emperador. Entonces... Es una gran pregunta esa que hiciste. Sí, puede ser perfectamente que se dejara llevar o puede ser que lo conociera, pero dijo, a ver a dónde llega. Sí. Bueno, a ver, es que yo creo que a cualquiera nos habría pasado lo mismo. Sí. Porque por bobo que sea, no te esperas que... No te esperas en ningún momento Que que darme pueda tanto. ocurrir. Este hombre pensó que a lo mejor con alguna legión atacaría poco a poco pueblos, pero no, cuando se dio cuenta de todo el catástrofe que llevó este hombre Varo, pues... Sí. En fin. Una situación muy grave. Sí. Muy grave en cuanto a Roma y muy humillante para los romanos. Ajá. Demasiado. Algunos soldados decidieron luchar hasta la muerte, como el prefecto Lucio Egio. Otros se quitaron la vida para escapar a ser torturados y otros simplemente no pudieron escapar de este destino. Les tocó. Simplemente les tocó una pequeña degollación y ya está. Ojalá solo eso. Mira, tú de lo que nos estamos riendo. Ay, Dios. Son momentos que bueno, en fin. Las 3 legiones al completo, más unidades auxiliares que no se sumaron a la rebelión, y civiles incluidos, y todos fueron exterminados, perdiéndose además las 3 águilas pertenecientes a cada legión. Que esto es algo súper importante para los romanos. El águila perteneciente a cada una de las legiones. Cuya recuperación sería una cuestión de honor para los romanos, habiendo sucesivas campañas para recuperarlas. Cosa que lo hicieron. Efectivamente. Consiguieron recuperar las águilas. Sí. Se calcula que en el bosque de Teutoburgo perecerían entre 15.000 y 25.000 soldados y civiles al servicio de Roma. El resto de fuertes romanos de la zona fueron siendo progresivamente abandonados y no serían recuperados hasta varios años después con las campañas de Germánico. Que esto iba a ser un tira y afloja. Efectivamente. Porque es decir, conquistas un territorio, te lo quitan. Vuelves otra vez, avanzas un poco más, te lo quitan otra vez. otra vez. O sea, y así sería hasta el final del Imperio Romano.
Porque nunca lo llegarían a conquistar más allá del Rin. Bueno, no hace falta irnos tampoco muy lejos en el tiempo. Sí. Actualmente tenemos una situación que prefiero no Sí, nombrarla. ajá, sí, Que exactamente. está así, está tirada y afloja. Y que también tiene situaciones de mandos que están puestos a dedo y que están muriendo soldados por sus culpas. Ahí Exactamente. Está. Ahí está. Es que seguimos sí. viviendo lo mismo, pasen los años que pasen. Sí. Días después llegó justo la noticia de la aniquilación de las 3 legiones, todo esto evidentemente después de haber visto la cabeza. Efectivamente. Y con ello la destrucción de las guarniciones situadas más allá de la frontera del Rin. Augusto recorrió los pasillos de su palacio con aspecto dejado y sumido en la desesperación, golpeándose la cabeza contra las paredes mientras exclamaba: Quintilio Vare, legiones redes. Esto es, Quintilio Varo, devuelve mis legiones. O sea, Tú imagínatelo. Sí. Tú imagínatelo, pobre hombre. En un principio vio la cabeza de Varo. Sí. Bueno, ya se lo cargaron. Ya está, pues bueno. Ahora voy a tener que decírselo a mi sobrino. Efectivamente, pero ahora, claro, cuando se topó con el problema de las 3 legiones, ya fue como, no, Varo, Esto no. ya por ahí no paso. ¿Qué has hecho? Y encima que eran de las mejores. O sea, Básicamente. que no eran legiones cualquiera. Eran de las mejores legiones, pero también te comento, eran de las mejores porque era la situación donde más guerras ocurrían de Roma. Ajá, Porque ya Roma sí. tenía todos los territorios galos, Controlados. todos los territorios españoles en ese momento, los hispanos. Ujú. Estaba todo controladísimo. Sí. Y era un momento en el que estaban ya a la defensiva, donde los únicos se estaban expandiendo eran Germania, un poco también contra los partos, pero... Y sobre todo el Ya de norte ahí- también, cuando llegó el punto de conquistar más allá de la Galia. Sí, exacto. Eran los territorios donde más débil se encontraba Roma. Sí. Entonces eran los territorios que las legiones, las mejores legiones, los mejores soldados debían estar ahí para poder protegerlo, más que sea. No adelantarse ni conquistar, sino protegerse ellos mismos. Efectivamente, sí. Pero hasta que llegó este hombre. Sí, no, Roma después de esto, donde único se expandiría ya sería, si no recuerdo mal, en lo que era la Dacia, es decir, Rumanía hoy en día, que fue cuando Trajano llevó el imperio a su máxima expansión. Efectivamente. Y ya después de eso, nada, todo el rato a la defensiva. Sí. Sí. Sí, Por eso, por ejemplo, cuando en su momento Adriano trazó su muro, sí. el famoso muro de Adriano, Ujú. era todo defensivo. Exactamente. Era todo defensivo. Sí. Que por cierto, Rumanía era Roma nueva. Querían establecer una nueva fíjate. Roma allí. Pero se dio Bueno, caso que no se o sea, pudo. sabía lo de que querían hacer una ciudad equivalente a Roma, pero lo de Rumanía... Es, Roma nueva. es Rumanía porque es Roma nueva. Entonces el nombre se lo pusieron los romanos. Yo para mí que era en aquella época la Dacia y ya está. O sea, pues mira, fíjate, no sabía. Se lo pusieron los propios romanos. Ah. De hecho, se sigue, no es que se hable latín, Ajá. pero la gramática romana es Está como si presente. fuera una mezcla de latín y catalán. Es una mezcla ahí, Vale. pero sigue siendo. Mm. Y, y bueno, para ya ir terminando, ya el tema está zanjado, espero que lo hayan entendido, pero simplemente vamos a expandir ahora un poco, porque para los que no lo sepan, yo me dedico a la ilustración histórica y ahora Tommy les pondrá en pantalla 2 ilustraciones de las que he traído para este tema, que yo creo que son relevantes. Y en la primera es una escena que hice que se ve ya los últimos momentos de una de las 3 legiones, ya después de haber combatido al pie de la colina, ya estarían huyendo por donde podían los pocos que quedaban, ya se ve en la escena todos rodeados, está un Aquilifer al centro. El Aquilifer, para que me entiendan, es el suboficial que lleva el águila. Efectivamente. Las águilas que después perdieron. Sí. Ajá. A la derecha del Aquilifer, es decir, a nuestra izquierda, estaría el decurión, que es un decurión es un suboficial que es como el centurión, que el centurión tiene esto... de ¿cómo lado se a lado. dice esto? De lado a lado, sí. Pero el decurión lo lleva delante y atrás. Sí, lo llevo frente. Los centuriones van al frente de la formación y los decuriones van a los lados. Pues aquí representa un decurión con ese distintivo. Sí. Después se ven varios legionarios romanos así. Unos llevan la lorica segmentata, que es la armadura de placas famosa de los romanos, que siempre hemos visto en todos lados, que en esta época era cuando las estaban empezando a estrenar. Eran nuevas.
Era la época en la que Sí. comenzaba el esplendor del imperio. Que le dieron un buen estreno. Sí, la verdad que En sí. este caso. La verdad es que sí, en este caso fue un Sí, buen estreno. sí. Unos llevan la lorica segmentata en la ilustración y otros llevan la que es de cota de malla, la lorica jamata. ¿Se pronuncia jamata con H? Sí. Vale, bien. En ese momento todavía se pronunciaba la H. Vale. Eso debido a los Ah, o griegos. sea, después no. No, después cuando se empezó a perder. Ah, vale. Pues la lorica jamata, que es la armadura hecha de cota de malla, que eso siempre se siguió usando a la vez que la de placas. Y luego podemos ver en la ilustración también cascos como los que se empezaron a usar en esa época, que era el famoso gálico imperial, que es el más representativo de Roma. Y todavía podemos ver algunos de los precursores del gálico imperial, que eran los de bronce que venían como remanentes de época republicana. Y después también podemos ver las espadas que llevan, que son el famoso gladius, que ya estaba derivando del tipo hispaniensis, Efectivamente. pasando al tipo Mainz, que es el que podemos ver en la ilustración. Escudos de teja, los típicos, que ya en ese momento también eran nuevos. Casi todo era equipamiento Sí, nuevo. sí. Con Era el momento de imperio. Augusto, el momento Sí. imperio, el momento de Roma a renacer, por así Exactamente, decirlo. sí, quedaban como, digamos, todavía cositas de la República, pero estaban saliendo cada vez más material y equipamiento nuevo. Efectivamente. Y después, cuando pasamos a la otra ilustración de las que he preparado, que es un decurión de los que estábamos hablando, que podría ser perfectamente Arminio. ¿Por qué? Porque es un decurión de caballería auxiliar, igual que Arminio. Y el equipamiento es el mismo del de aquella época. Lo vemos con una máscara de hierro, que en principio se creía que lo usaban nada más que para ejercicios de lo que se llamaba hípica gimnasia. Sí. Sí. Sí, en un principio se utilizó para eso, ya después, posteriormente, pues bueno. Es que después resulta que en los últimos descubrimientos en el campo de batalla, precisamente de Teutoburgo, se descubrió esta máscara, que quiere decir que la usaban en el combate. Efectivamente. Y no solo unidades de caballería, sino también los usarían algunos suboficiales como los Aquilifer o los Signifer. En general, los grandes eran quienes llevaban esas máscaras. Los jefes, los cabecillas, eran quienes llevaban esas máscaras. Sí, porque no todo el al mundo. hacerse como material nuevo, Sí. estaba empezando a rular, por así decirlo, como hoy en día, esas máscaras. Sí. Así que, bueno, entonces, estas son las ilustraciones que yo había preparado para... La verdad es que son maravillosas las Sí. ilustraciones, son una Me alegro, maravilla. Me alegro. Y nada, y nada, entonces, no, que solo quería decir que la ilustración del Decurión de Sí. caballería puede ser perfectamente Arminio. Sí, puede Porque ser. todo encaja. El casco de tipo Whaler, que eran cascos de caballería que usaban los romanos en la época y tal. Y nada, ya más nada. Y bueno, hasta aquí la parte de historia que espero que les haya gustado. Seguramente, vamos. La gente que... Hay mucha gente que lleva la historia en vivo y estoy seguro que un montón de gente le habrá maravillado esta historia. Y lo hemos planteado de una forma que yo, para mí, pienso que era mejor. Es decir, plantearlo como dos amigos que están hablando sobre la historia que un tío ahí que se pone a pelicar como, ¿sabes? Como si estuvieras en la universidad, un profesor hablándote. Entonces, preferí plantearlo de este modo. Entonces, espero que les haya gustado y nada, continuamos ahora con el resto del programa. Continuamos. Pues muchísimas gracias entonces, Víctor, también a ti por traernos esta historia. Y este gracias, podcast. gracias a ti por colaborar. Por supuesto, yo encantado, siempre voy a tener, vamos, los brazos abiertos para cualquier historia que vengas a traer, encantadísimo estaré aquí de escucharte y de rellenar información en lo que se pueda. Perfecto. Sí. Bueno, solo únicamente recordarles que, como mencioné antes al mencionar mis obras, soy ilustrador, me dedico concretamente a la ilustración histórica. Y lo bueno que al ser tu ilustrador yo te puedo guiar como filólogo clásico. Ajá, exacto. Que hoy en día se dice más bien estudioso clásico, pero bueno, ¿qué Sí, vamos a o sea, hacer? bueno, queda bien, es decir, sí. Pues yo te puedo complementar con algunas cosas sobre esta historia, porque son los temas que que he tocado yo, que son latín y griego. Sí, exacto. Así que perfecto. Continuamos con el programa.
Continuamos con el programa. En la historia del arte se recuerda a grandes maestros de todos los ámbitos como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Caravaggio, Goya o Velázquez, entre otros, que prácticamente todos conocemos. Sin embargo, el mundo del cómic y la ilustración siempre parece ser mucho más desconocido, a pesar de que muchas cosas que nos rodean como películas, series o incluso discos de rock y heavy metal están influenciados por este mundo. Chicas, bienvenidas. Hola. Hola. Bueno, y hablamos de Frank Frazetta, uno de los máximos exponentes de la ilustración americana y ciencia ficción. Dio forma a personajes e historias como las de Conan el Bárbaro, Mad Max, John Carter de Marte o Tarzán, entre otras. Sí, es un ilustrador que ha influenciado a mucha gente que conocemos hoy en día, pero que puede que la gente de a pie no conozca. Así que bueno, Frank Frazetta es, como digo, un ilustrador nacido en Brooklyn, en Nueva York, el 9 de febrero de 1928, y era tan talentoso desde muy pequeño que desde los 8 años sus profesores alentaron a sus padres para que fuera a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Brooklyn. Allí estuvo 8 años, hasta los 16, y fue en ese momento cuando uno de sus profesores, viendo su talento, Michael Falanga, quiere llevarlo a estudiar a Europa. Esto hubiera sido una gran oportunidad, pero sin embargo, en 1944, el año en el que Frank Frazetta cumplió los 16, pues su profesor murió y no se pudo ir. Sin embargo, fue este año también en el que comienza su carrera como ilustrador de cómics. Sí, la verdad que a partir del 44 se incorpora al mundo del cómic y precisamente en una historieta denominada The Snowman, y ya más tarde se incorpora y trabaja en DC Comics, en series como The Shining Knight o White Indian. Bien es cierto que hubo una época breve que se aleja un poco de ese mundo para comenzar a jugar al béisbol, y ya en el año 60 es cuando definitivamente empieza a ilustrar y sobre todo portadas de libros. Sí. Y bueno, sus obras son pues muy relevantes. Perdona que te corte, porque sí, aquí es donde vemos la parte de genio de Frank Frazetta, porque algo que se recomienda en el mundo del arte a los que quieren ser artistas y demás, es que si van a ser artistas, es que si pueden, estén las 24 horas siendo artistas. Es decir, que no se metan en los rollos, porque al final tienes que ser muy bueno para aguantar. Y él aguantó, es decir, él se metió al béisbol, fracasó, pero cuando quiso volver a los cómics, tuvo que trabajar para poder comer. Y él estuvo trabajando y dedicándose al cómic a la vez y consiguió sacar adelante el tema del arte. Es decir, aquí es donde vemos eso de genio y de la pasta de la que estaba hecho. Es decir, no cualquiera puede hacer eso. Porque lo normal suele ser de que te metas a otros rollos, a otros trabajos, y acabes dejando el mundo del arte. Entonces, pero se ve que desde muy, como hemos dicho, desde muy pequeño tenía mucho talento, pero al final el talento también hay que trabajarlo. Vemos también mucha formación y que acabó siendo uno de los pioneros del cómic en Estados Unidos, que nació en la misma época en la que él se empieza a dedicar aquí con solo 16 años. Desde muy... Efectivamente, sí. Y la verdad es que tuvieron mucho éxito sus obras, y cuentan con gran relevancia. Se han visto reflejadas en libros, cómics, revistas e incluso en el mundo del cine. Podemos, por ejemplo, nombrar algunas películas como lo fue, una película de animación de él mismo, en donde colaboran también otros artistas, y algunas obras ya de él como lo fueron Conan el Bárbaro o Hielo y Fuego, que tuvieron pues fueron muy importantes y causaron pues ¿cómo decirlo? Sí, causaron gran impresión del público. Sí. Y precisamente es esa película, Hielo y Fuego, la que él hizo de animación. Y entre los artistas que colaboraron podemos mencionar a James Garney, que bueno, es precisamente conocido ese artista por haber hecho 2 libros muy recomendados para artistas, que son Luz y Color, y el otro es Realismo Imaginativo, es por lo que se le conoce, y también tiene un canal de YouTube.
Y claro, cuando en esta época era un pibito, lo que pasa que Franceta vio ya el potencial que tenía este tío, entonces dijo, vamos a cogerlo para la película tal. Y sí, como curiosidad, James Gurney trabajó con Frazetta en esta película. ¿Continuamos? Sí, pues vemos aquí que el trabajo, como estamos comentando, él fue pionero en muchas generaciones, inspiró a muchas generaciones de series que conocemos hoy en día, como pueden ser Star Wars, Tarzán, Juego de Tronos, que son cosas que todo el mundo conoce. Sí. Y que es interesante también saber que artistas como él ha inspirado estas series. Sí, podemos nombrar, por ejemplo, a Boris Vallejo, Manuel San Julián, John Buscema o Frank Cho. Sí, sí. Y fue también durante esta época en la que se consolida su carrera como su labor artística, que consigue sacar incluso libros de antología de sus obras. Así que empieza a sacar libros, y la editora Beli Valentín dice que en los 2 primeros años de publicación de sus 3 primeros libros se vendieron más de 300.000 ejemplares, que son un montón para hacer libros de un ilustrador de cómics y de novelas. Es algo que, bueno, se recomienda a todos los artistas hacer eso, porque al fin y al cabo, si eres conocido te da bastante dinero, pero es que es una burrada, es decir, Es un montón. que consigas vender todo eso y ganar 10 veces más que lo que ganas con tus obras, es decir, Sí. Ahí está la prueba de la figura que eres, ¿no? Sí, porque lo que dices tú, que se ganaba muchísimo más, y que además las novelas que llevaban sus ilustraciones en la portada también se vendieron mucho más durante ese tiempo en el que empezaron a sacar los libros. Sacó primero esos 3 que he comentado, después sacó otro cuarto donde ya llegó al 1.000.000 de ejemplares vendidos. El quinto se retrasó un poquito más porque al final 5 libros con obras, ¿sabes?, con ilustraciones. Lleva tiempo hacer tantas ilustraciones, entonces también tenía que él tomarse su tiempo para dibujar, pero entre 1975 y 1985 vender esta cantidad de libros es muy, muy impresionante. Sí, es que fue una burrada. Y es que lleguen a un punto en que te digan, vamos a sacar otro libro sobre obras tuyas, y digas, no tengas más, no tengo más. Es decir, eso es una burrada. Y que no es el segundo libro, sino al quinto libro ya no tenía, que fue 5 libros en 10 años. Exacto. Y era durante su vida, porque hay muchos autores que se empiezan a ser más conocidos ya una vez muertos. Pero aquí fue mientras estaba él todavía, que acababa de... Bueno, no acababa, pero sí. Y algo relacionado con eso, que ahora comentaremos, el tema de los precios, como habías dicho, de que es mientras estaba vivo. Ahora lo vamos a comentar. No me voy a adelantar, sigan ustedes hablando. Pues sí, fue justo en esa década, la de los 80, cuando alcanza el top, por decirlo de alguna manera, y es prácticamente una leyenda viviente. Y bueno, también es verdad que en ese momento también empiezan sus problemas de salud. Le detectan un problema en la glándula tiroidea y bueno, se recupera. Y bueno, le invitan a exposiciones en galerías donde puede enseñar sus obras, y recibe un montón de premios también. Sí. De hecho, una de sus primeras exposiciones fue en la ciudad de Nueva York. Y bueno, ya... Y fue en esta época también cuando batió el récord del cuadro más caro jamás vendido referente al tema del cómic. Sí, la ilustración de cómic más cara en una subasta. Sí, que fueron 5,4 millones. Sí, que es una obra que también comentaremos ahora más tarde. Sí. Pero es muy impresionante cómo una obra de cómic que a lo mejor a la gente, que lo que decías en la introducción del programa, que mucha gente pues aprecia muchísimo más la pintura más barroca, más renacentista. Sí, todo lo clásico. Pero que en ilustraciones de cómic de final del final del siglo XX, perdón, se vendieran obras a 5,4 millones, pues es bastante impresionante. No, y que lo que te comentaba antes, de que esto es raro, porque el tema de que él, estando vivo, vale, este precio de 5,4 millones, él en vida no lo supo, porque esto fue en el 2019.
El anterior récord Lo fue... tenía él también. Sí, en el 18, que fueron 1,79. Sí, por Sí, ahí. algo así. Y tampoco lo vivió, pero el otro récord anterior fue todavía él sin haber muerto en el 2009, que fue por 1 millón y pico, que precisamente fue una obra, si no me recuerdo mal, era de Conan el Bárbaro, que lo vendió a uno de los guitarristas de Metallica. Iba a decir Iron Maiden, pero bueno. Sí, Metallica. se denominaba Nazareth o algo, era una banda escocesa. Ah, no, eso es. No, esa. No, eso es una banda escocesa. Estaba hablando de Metallica. Ah, vale. La banda esa de la que ella habla, ahora la comentaremos, Sí, es una sí, banda de sí. rock. Y esta Metallica es de heavy metal. Dije lo de Iron Maiden porque yo soy más de Iron Maiden, pero bueno, que era un guitarrista de Metallica y eso, que fue el único, digamos, que él vio venderse por 1 millón. Porque la verdad que es muy difícil que con obras de este tipo llegues a tener, es decir, a venderlas por este precio, es decir, estando tú vivo, salvo los que se dedican a pegar plátanos en paredes hoy en día, ya saben. Eso sí que ganan millonadas. Pero ya vemos que este tío era un caso aparte, porque que llegues en vida a ver una obra tuya venderse por 1 millón. Es bastante, Sí. bastante impresionante, sí. Seguimos. Bueno, ya en 2010 fallece a causa de un derrame cerebral y bueno, podemos decir que ha sido una persona muy influyente y reconocido en todo el mundo a causa de todo su trabajo y su carrera. Básicamente sus obras lo hicieron inmortal, es decir, ha sido reconocido, como dijo ella, en todo el mundo por las escenas de guerreros, mujeres hermosas, así, muy llamativas, escenarios entre lo medieval y lo ultramoderno, y todo esto lo convirtieron pues en un maestro de maestros. Es decir, bueno, si quieren ahora vamos a pasar a comentar las obras. Sí, comentar algunas obras. Sí, bueno, me gustaría empezar con la obra El Hombre Araña, que, bueno, estamos viendo aquí. Es una obra de... Sí, también les va a ir pasando Las imágenes. Sí, Sí. por pantalla. Sí, es una obra de 1966, donde hay una clara predominancia de colores cálidos y destaca también, bueno, el buen trabajo anatómico que vemos, que es muy, muy detallado. Es parte de la novela de ciencia ficción, o sea, fue hecho para la novela de ciencia ficción, Nightwalk. Y bueno, también tenemos aquí una... Sí, un comentario que hizo él en Sí. una entrevista sobre esta obra, que dijo: cuando ofrecimos El Hombre Araña como póster, la gente se volvió loca, les encantaba, y empecé a recibir cartas en que la gente me preguntaba por el remolino verde, el que se ve en el centro de la obra. ¿Qué era aquello? ¿Qué significaba? ¿Era un alien? Veían todo tipo de cosas en aquella mancha verde. No tuve el valor de decirles que sencillamente creía que el cuadro necesitaba un toque de verde para darle interés. No era mi intención crear un misterio. Esto es algo que ocurre mucho en los artistas, que meten algo en una obra y no saben por qué lo metieron. Que, Sí. ¿sabes? Que de repente, bueno, yo tengo mi mejor amiga, se dedica a la ilustración también, y a veces me enseña cosas que hace ella y le digo: oye, ¿y esto qué es tal? Y dice que me queda así, y dice, pues no sé. Sí. Y es algo que forma parte, yo creo, de la mentalidad del artista. Es Sí. decir, lo he visto mucho. Claro, y después a nivel del estudio de las obras se intenta sacar como un mensaje Sí. a todo lo que hay en una obra y realmente a veces, o sea, No lo hay. es lícito poner algo simplemente por un tema estético. Ajá, sí. Pero es verdad que en esta obra sí llama mucho la atención porque además está en el centro, es Sí. un verde muy llamativo dentro de un rojo, Ujú. que es entendible que llame tanto la atención, Sí. pero sí, que es totalmente lícito y totalmente normal. Sí, sí, sí. Que hay muchas cosas que, bueno, carecen de ningún significado metafórico. Ajá, sí. Bueno, seguimos. Bueno, también tendríamos la obra El Cerebro, que fue realizada en 1967 por una revista de ciencia ficción y terror. No sé si me pueden recordar el nombre por ahí. Eri, o como se Sí. pronuncia. Sí. Y bueno, también aparece en una portada de disco de la banda que, bueno, nombramos de la de antes, antes, sí. la banda escocesa, Nazareth. Sí.
Una banda que en 1981 incorpora uno de sus temas en la banda sonora de una película llamada Heavy Metal de animación, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, podemos decir que para Faceta esta ilustración le permite, bueno, fueron unos de sus primeros usos por parte de una banda de rock duro. Ujú. Y bien es cierto que la discográfica censuró el trasero desnudo del guerrero. Sí. No sé si porque le parecía a lo mejor un poco inapropiado o... Sí, bueno, lo típico de cuando ¿no? En carteleras de películas Sí. o tal, que te tapan algunas cosas y bueno... Y que es lo- 1965. Sí, también Sí, sí. Aunque sea heavy metal o rock duro, pues... te lo en acaban- aquella época Sí, que a lo mejor probablemente hubiera pasado 20 años más tarde y no hubiera pasado nada. no hubiera Ah. tenido tanta Exactamente. polémica. A lo Sí. mejor sí, llegaban a mostrar. Básicamente cogieron y recortaron para arriba la parte del culo. Sí. Bueno, ¿Continuamos? sí, seguimos con la de Death Dealer. Ujú. Es una de sus obras más conocidas y famosas y se hizo en 1973 para una antología de cuentos de fantasía llamada Flashing Swords. Ujú. Y bueno, esta pintura es la pintura original, se utilizó la pintura original para la portada. Ujú. Y bueno, en ella vemos un protagonista en caballo desafiando a la muerte. Ujú. Y esta obra es una de las más conocidas, las más importantes, porque también ha inspirado muchas figuras, y no solo figuras, sino incluso una serie de cómics entera que Ujú. lleva el mismo nombre que la ilustración. Sí. Sí, es una de las más representativas y a raíz de esta, sí, él hizo más cuadros porque este es el Death Dealer 1, pero después hizo como hasta 6 o 9, no recuerdo bien. Que De el 6 hecho, es de hecho el que Sí, tenía el récord el récord de la sí. subasta de 1,7 tal. Sí. Sí. Y después el otro, el que quedó en el tercer puesto, si no recuerdo mal, también era un Death Dealer. No, mentira, de Conan. Era uno de Conan, sí. Bueno, vamos ahora con la reina egipcia, ¿no? Sí, la reina egipcia es también una de sus obras más célebres. Se hizo para una novela de terror, aunque después su apariencia cambió, porque, bueno, para una novela de terror el artista dibujó la cara más terrorífica para que cuadrara también más con la temática. Sí, y porque vemos, o sea, en la escena vemos que debajo hay un leopardo que se Sí. acaba de escapar, que acaba de romper las cadenas, entonces claro, la reina está como viéndolo y está como asustada y tal. Sí, quería representar también ese horror. Y se considera, bueno, la Mona Lisa del autor por el gran aprecio que le tenía el autor a la obra, Sí. que incluso después del el uso para la novela de terror, cuando se lo dieron, la cambió para hacer la cara más serena y más bella para que se pudiera... Con visión de exponerla en salas o incluso museos, así que vemos que él incluso también tenía como un gran aprecio por la obra y que le veía mucho potencial como... Sí, él quería aprovecharla más como una obra más artística, no Sí. tanto como una ilustración. Es decir, lo que era el tema narrativo se perdía, porque claro, ya estaba viendo el leopardo pasar por delante y ahora la cara estaba serena, como si no estuviera viendo nada, ¿sabes? Pero era una obra ahora más bonita, es decir, la Sí. cara estaba más serena, más tranquila, tal. Sí, quitó el punto narrativo de la ilustración para darle más peso a eso, Sí. a la belleza de la obra. Precisamente es esta obra la que se vendió por 5,4 millones, la que batió el récord. Y la burrada aquí es que, o sea, el anterior récord fue, como dijo ella, de 1,79, pero es que hay que pensar lo que se revalorizó de un año a otro el arte de Frasetta, es decir, porque vale que la obra no es la misma, pero de 1,79 millones a 5,4 va bastante. Entonces, claro, Un montón. de un año a otro se revalorizó exagerado todo lo que es el arte de él. Como curiosidad también podemos destacar que el bikini que usa la princesa Leia en Star Wars, en el Retorno del Jedi, cuando estaba presa en el Palacio de Jabba y tal y cual, está inspirado ligeramente en el ligero bikini que tiene la reina egipcia, lo que son las ornamentaciones que tiene, que se le ve, están un poco inspiradas en eso y tienen un poco la misma forma, ¿no? Y Frank comentó sobre esta obra.
Nunca olvidaré a la reina egipcia. Terminé ese cuadro, todo él, en un día y medio más o menos. Entonces me quedé mirando su cara y no me gustó. De modo que empecé a pintarla de nuevo y volví a pintar una y otra vez. Estuve como 3 días tratando de pintar la cara que quería. De repente me entró una especie de ceguera y ya no veía nada. La miraba y no sabía ni dónde estaba. Así que al final me conformé con una cara cualquiera, entregué la obra, la imprimieron tal cual y me olvidé de ella. Esto es algo bastante habitual también, que cuando un artista se siga con algo, dice, no me gusta cómo se ve, quiero mejorarla tal, y empieza tal, llegas a un momento en el que no ve nada, y es exactamente lo mismo que le pasa a Frasetta. Y continúa, pero un par de meses después me la devolvieron, y por entonces ya estaba descansado. Me bastó mirarla y, ¡zas!, le puse el rostro que hoy veis en todas las copias. Una vez que me la devolvieron y la contemplé de nuevo, terminé aquella cara en 5 minutos. Bueno, podemos continuar con otra obra. Bueno, otra obra muy relevante es El Bárbaro, en donde sale como protagonista principal representado el personaje de Conan. Sí. Y bueno, fue una ilustración para la novela de Conan el Aventurero en el año 1965. Y bueno, este personaje definió la imagen que tenemos todos del personaje actualmente. Sí. Y fue inspiración pues, para muchos ilustradores e incluso cineastas. Podemos decir que incluso uno de los actores que tuvo que representar al personaje en una película se sentía un poco intimidado. Sí, concretamente Arnold Schwarzenegger, Sí. que todos conocemos de Sí. Conan y Terminator y tal y cual. Se sentía un poco como intimidado por esa como violencia Sí. y... Sí, porque él decía, voy a tener que representar a este tío, tal y como están las obras, tiene que ser algo equiparable. Entonces, claro, él se sentía intimidado porque decía, ¿cómo represento yo esta violencia, esta magia, esta fuerza? Era algo que para él le llamó mucho la atención. que bueno, caracteriza mucho las ilustraciones de Sí, es Frasetta. precisamente la principal característica de sus obras. Bueno, de hecho, sobre esta obra, bueno, sí, lo que había comentado ella y eso de Schwarzenegger, y bueno, vamos a terminar con lo de la última obra. Sí. De Silver Warrior. Silver Warrior, sí. Fue una ilustración de 1972 para la novela de Michael Moorcock. Ajá. Y bueno, es una obra que yo descubrí hace poco, yo no la conocía, yo hace tiempo que conocía a Frasetta. Lo que pasa que esta de Silver Warrior la descubrí al comprar el libro de Frasetta. Y cuando la vi me impresionó bastante porque ya no es solo por lo que es la escena, que vemos que es un guerrero que va en un trineo tirado por osos polares y tal y cual, sino lo que es la iluminación. O sea, cómo le llega la iluminación en la cara del guerrero y tal, es muy... O sea, queda súper bestial, es decir... Sí. Y bueno, podemos decir también que Frank hizo un comentario sobre esta obra que es: pinté Death Dealer y Silver Warrior, uno a continuación del otro. Por entonces me había dormido en los laureles y funcionaba por inercia. Entonces llegó a mis oídos un rumor inquietante, que estaba pasado de moda, que no había hecho nada significativo en años. Me hicieron picadillo, para que luego hablen de lealtad. Aquello me decidió mostrarles quién era yo. Me senté a trabajar. Primero nació Death Dealer y luego Silver Warrior. En cierto modo, mejores que todo cuanto había hecho hasta entonces. Sí, es decir, comparados con el resto de obras de Frasetta, son obras que bueno, es decir, yo diría que son las que más poderío tienen. Y bueno, de hecho en los años 60 hubo una moda, en los años 60 y los 70, hubo una moda en la que los que tenían, los propietarios de furgonetas y tal y cual, les daba por pintar con aerógrafo en las furgonetas lo que quisieran. Y muchos de ellos pintaban precisamente estas dos obras de Frasetta, la del Death Dealer y la del Silver Warrior. Yo creo que también por el poderío que tenía la escena, como dije. Y también, no solo esta, sino la del Bárbaro, porque es una escena así súper potente, que está Conan en el centro de la imagen, una composición así en triángulo,
que casi todas las composiciones de las obras de Frazetta son casi todas en triángulo, es decir, es una composición que utiliza casi siempre y que le funciona bastante bien. Suena sencillo, pero tiene su cosa, siempre estructurarlo de esa forma. Y bueno... Sí, pero se ve una, bueno, yo al menos veo una gran mejora. Sí. Por ejemplo, entre la primera obra que vimos, El Hombre Araña y estas Esta últimas. Sí. Y me parece también curioso cómo desde el mismo sentimiento de lo que está diciendo él ahí, Sí. que desde ese sentimiento hace estas dos obras y que son como, bueno, un poco como el yin y el yang, una es toda negra, toda oscura Sí, y otra es exactamente. como La luz. tan clara la luz que comentabas. Sí. Con esta diagonal que acaba en los osos, aquí Sí. también el movimiento. No, y podemos decir también que es de las ilustraciones más luminosas, de más luz de Frazetta, porque siempre tiende a Sí. tonos oscuros, tal y cual. Sí, todas Y, las demás obras que hemos visto, de hecho, tienen eso, todos muy oscuros, muy Sí. rojos también, muy también, cálidos. Sí, también por eso me llamó mucho la atención cuando la descubrí, porque, claro, acostumbrado a lo típico de él, pues Sí. la vi y fue como, ¡ay Dios! Esta es Sí, él. es como Sí. es casi monocromática. Sí. Y bueno, hasta aquí las obras que hemos podido analizar, también han ido pudiendo ver otras obras que Tommy ha ido pasando en pantalla, que no hemos analizado porque si no nos pegaríamos aquí todo el día. Y bueno, nada, decir que Frank siempre fue, es y será siempre una leyenda y nada. Ahora despedir el programa, yo siempre voy a despedir el programa haciéndoles una recomendación sobre los temas que hemos tratado. En esta segunda parte tratamos de Frank Frazetta, por lo tanto voy a recomendarles comprar el libro de... Bueno, comprarlo o como lo consigan. El libro de... no robarlo, no, eso no. Pero como si es un PDF o lo que sea, buscarlo. De la editorial Carten, que se llama El arte fantástico de Frazetta. Vienen las obras que hemos analizado, viene su historia, viene mucho más, porque no vienen solo estas, vienen un montón. Y está súper bien porque tiene un formato súper amplio en el que se pueden ver las ilustraciones súper bien. Y bueno, eso, recomendarlo porque vale la pena. Tiene un precio un poco elevado para ser un libro, pero es que un libro del tipo lo vale. Y como segunda recomendación, referente a la primera parte del programa, que como recordarán fue el desastre de Teutoburgo, voy a recomendar la serie de Netflix Bárbaros, que bueno, para los que tengan Netflix, pues que la vean. No es perfecta, es decir, lo que es la representación histórica no está al 100%. Por ejemplo, vemos a Varo tomando como hijo adoptivo a Arminio, tal y cual. Son cosas que a nivel histórico no encajan, pero bueno, yo creo que para lo que es meterte en el ambiente, tal y cual, pues yo creo que está muy bien y sirve para meterte en el ambiente. También el tema de la caracterización de los romanos, cómo van vestidos y tal, está bien. Los romanos hablan entre ellos en latín, lo cual es un gran punto a favor en esta serie. Y nada más, bueno, también aparte, ya que aprovecho que estoy recomendando cosas sobre el tema, pues recomendarles de la editorial Despertaferro, que hace revistas sobre historia militar y otros temas relacionados como política y tal y cual. Recomendarles el número que va sobre la batalla de Teutoburgo, que aparte de que es de donde me basé en su mayor parte para sacar el tema de esta primera parte del programa, pues ahí expande mucho más la historia y también te cuenta las campañas de Germánico para volver a recuperar las águilas y tal y cual. Y nada, ¿qué les digo? Hasta el próximo programa, sean felices y luchen por sus sueños.